Rapture, tribulation, second coming, kingdom, final judgment. After the final judgment, este video es un capítulo más sobre la serie de escatología con el pastor John MacArthur. Puede encontrar la lista de reproducción debajo de este video. La última vez compartí un video sobre el mito que viene de la escatología amilenial, donde los amilenialistas usan el mito de Darby, de Scofield y el dispensacionalismo para criticar la escatología premilenial. Así que ese video, capítulo 5, tiene la intención de dejar claro que ese mito del amilenialismo es mentira por no tener ningún fundamento bíblico en contra de la escatología premilenial. Pero hasta el día de hoy los amilenialistas siguen repitiendo el mismo mito. Básicamente esto sucede cuando sales fuera de las escrituras y usas historias fuera de las escrituras, como por ejemplo si te apartas de la Biblia y consumes libros fuera de las escrituras como el dispensacionalismo Hoy, Ayer y Mañana de Gruber, Gunn, o también erróneamente dividiendo la palabra de verdad de John Hessner. Desde ya decir que no recomiendo a ningún creyente recién convertido leer esta clase de libros. Hay una gran mezcolanza en estos libros y si ni siquiera has leído toda la Biblia, lo único que harán estos libros escritos por simples mortales es confundirte más y más, y cuando decidas leer toda la Biblia tendrás esos libros escritos por hombres y esos libros estarán por encima de la Biblia, es decir, para ti tendrá más autoridad esos libros que la sola escritura. Pero estos libros escritos por simples mortales hablan del famoso Darby, Scofield y hacen una gran crítica, pero llena de mezcolanza excesiva en contra del dispensacionalismo. En el libro del Evangelio según los apóstoles del pastor John MacArthur, MacArthur dice lo siguiente sobre el dispensacionalismo. Muchas personas están comprensiblemente confundidas por el término dispensacionalismo. He conocido graduados de seminario y muchos en el liderazgo cristiano que no tienen la menor idea de cómo definir el dispensacionalismo. Y MacArthur hace la pregunta: ¿en qué se diferencia de la teología del pacto? ¿Qué tiene que ver con la salvación del señorío? Tal vez podamos responder a esas preguntas simplemente y sin mucha jerga teológica, dice MacArthur, y define el dispensacionalismo y dice: es un sistema de interpretación bíblica que ve una distinción entre el programa de Dios para Israel y sus tratos con la iglesia. Es realmente tan simple como eso, dice MacArthur. Entonces aquí la pelea es entre teólogos del pacto, también conocido como la teología de reemplazo, versus el dispensacionalismo. MacArthur, por ejemplo, habló sobre esto en el mismo libro y dice: los teólogos del pacto creen que la iglesia, no el Israel literal, es el destinatario de las promesas del pacto. Ellos creen que la iglesia ha reemplazado a Israel en el programa eterno de Dios. Por lo tanto, las promesas de Dios a Israel se cumplen en bendiciones espirituales realizadas por los cristianos. Dado que su sistema no permite el cumplimiento literal de las bendiciones prometidas a la nación judía, los teólogos del pacto alegorizan o espiritualizan esos pasajes proféticos de la palabra de Dios. Continúa MacArthur y dice: soy un dispensacionalista porque el dispensacionalismo generalmente entiende y aplica las escrituras, particularmente las escrituras proféticas, de una manera que es más consistente con el enfoque normal y literal que creo que es el diseño de Dios para interpretar las escrituras. Por ejemplo, los dispensacionalistas pueden tomar al pie de la letra Zacarías 12 al 14, Romanos 11, 25 al 29 y Apocalipsis 20, 1 al 6. El teólogo del pacto, por otro lado, no puede, dice MacArthur. Y continúa MacArthur y dice:
Aquí estoy convencido de que la distinción dispensacionalista entre la Iglesia e Israel es una comprensión precisa del plan eterno de Dios como se revela en las Escrituras. No he abandonado el dispensacionalismo ni pretendo hacerlo, dice MacArthur. MacArthur en este libro, en este mismo libro que le estoy compartiendo, habla que hay un efecto devastador en el dispensacionalismo en relación al debate que hay sobre el señorío. Y aquí es donde los amilenialistas, que son teólogos del pacto o de la teología del reemplazo, donde ellos critican duramente y hacen esa mezcolanza que hablé anteriormente, como poniendo a todos los dispensacionalistas en una misma bolsa, en el sentido de que la teología sin señorío, como dice MacArthur en este libro, está tan estrechamente asociada con el dispensacionalismo. Y dice MacArthur, por ejemplo, en este libro sobre esto que estoy hablando, que en el Evangelio según Jesús señalé que algunos dispensacionalistas tempranos habían sentado las bases para la enseñanza sin señorío. Y dice MacArthur, no estuve de acuerdo con los extremistas dispensacionales que relegan secciones enteras de las Escrituras, incluido el Sermón del Monte y el Padre Nuestro, a una era del reino aún futura. Fui crítico de la forma en que algunos dispensacionalistas han manejado la predicación y la enseñanza de Jesús de una manera que borra la intención evangelística de algunas de sus invitaciones más importantes. Denuncié la metodología, dice MacArthur, de los dispensacionalistas que quieren aislar la salvación del arrepentimiento, la justificación de la santificación, la fe de las obras y el señorío de Cristo de su papel como Salvador, de una manera que rompe con lo que Dios ha unido. Y aquí MacArthur continúa y dice, varios dispensacionalistas abiertos aclamaron el libro, es decir, el libro que anteriormente dice MacArthur en el Evangelio según Jesús, aclamaron el libro como un gran golpe al dispensacionalismo. Querían declarar muerto el sistema y celebrar un funeral de celebración. Así que, ¿se da cuenta usted de cómo los antidispensacionalistas, cuando leyeron eso de MacArthur, creyeron que MacArthur estaba dando por terminado su posición como dispensacionalista? Por eso MacArthur continúa y dice, francamente, algunas especies mestizas de dispensacionalismo deberían morir y estaré feliz de unirme al cortejo. Pero, dice MacArthur, atención aquí, pero es un error descartar el dispensacionalismo como totalmente inválido. Mi propósito no es atacar las raíces del dispensacionalismo, sino más bien abogar por una aplicación más pura y bíblica del principio literal, histórico y gramatical de la interpretación. El método hermenéutico que subyace al dispensacionalismo es fundamentalmente sólido y no debe ser abandonado. Ese no es el punto del debate sobre el señorío, dice MacArthur. MacArthur continúa y pregunta, ¿quiénes son dispensacionalistas? Prácticamente todos los dispensacionalistas son evangélicos teológicamente conservadores. Nuestra visión de las Escrituras es típicamente muy alta. Nuestro método de interpretación es consistentemente literal y nuestro celo por las cosas espirituales están inflamado por nuestra convicción de que estamos viviendo en los últimos días. Y para finalizar sobre este tema del dispensacionalismo y lo que dice MacArthur hablando de esto en su libro, me gusta lo que dice MacArthur al final, y él dice, el único mapa confiable es la Escritura, no los diagramas dispensacionales de alguien. El dispensacionalismo como movimiento debe llegar a un consenso basado únicamente en la palabra de Dios.
Si quiere, si desea leer todo sobre este tema del dispensacionalismo de este libro del pastor John MacArthur, puede leerlo desde allí en mi blog personal. Les voy a dejar en la descripción de este video. Les quería compartir, enfatizar sobre esto porque para mí es importante que comprendamos que podemos decir entonces que el dispensacionalismo del pastor John MacArthur es bíblico. Simplemente él quiere ser un expositor, y de hecho lo es, un expositor bíblico que hace una clara distinción entre el pueblo de Israel y la Iglesia de Cristo. Y como dice MacArthur, que es un dispensacionalista porque el dispensacionalismo generalmente entiende y aplica las escrituras, particularmente las escrituras proféticas, de una manera que es más consistente con el enfoque normal y literal que creo que es el diseño de Dios para interpretar las escrituras. Así que como esto tiene que ver sobre escatología, vamos a ver lo que dice MacArthur sobre la secuencia de eventos proféticamente hablando, de cómo hay un orden bíblicamente hablando de los eventos que han de suceder. MacArthur lo llama el orden escatón, que es el orden de las últimas cosas, ordo escatón. Now, when you think about eschatology, there's a little sequence of events that are relatively simple for you to think about, and this is the way the Bible lays it out. If we wanted to use technical theological terms, we'd call it the ordo eschaton. That is the order of last things. The ordo eschaton. And it kind of goes like this. In the end, everything is begun by the rapture of the church, the collection of the church, the gathering of the church into the presence of the Lord. That is followed by a period called the tribulation. So rapture, tribulation. Tribulation is a period in which God brings horrific judgment on the world, the details of which are described in Revelation starting in chapter 6 and running through to chapter 19. Rapture followed by tribulation. Tribulation ends with the second coming of Christ, when he comes to earth bringing his church. Those of us who've already been with him, having been raptured before the tribulation, we come back him to earth. He returns, he destroys the ungodly and sets up his kingdom. Rapture, tribulation, second coming, kingdom. At the end of the kingdom, you have the great white throne judgment, which is the final judgment of all the ungodly who are raised from the dead and brought before the great white throne, the tribunal of God, where the final sentence is rendered and they are sent forever into the lake of fire. Rapture, tribulation, second coming, kingdom, final judgment. After the final judgment, the universe as we know it is uncreated, and God creates a new heaven and a new earth, the eternal state in which we live forever. That's it. Rapture, tribulation, second coming, kingdom, final judgment, new heaven and new earth. That's the chronology. That's the ordo eschaton. And if you follow the book of Revelation, that's exactly the way it's laid out. It is precisely how it flows. También aprovecho para recomendar una enseñanza que me parece muy interesante, muy bíblica, del pastor Lucas Alemán, que es un pastor del seminario de maestro del pastor John MacArthur. Puede encontrar también esa predicación debajo de este video de Lucas Alemán en español, que es un argentino que enseña en el seminario de maestro en español, donde hace una distinción entre Israel y la Iglesia. También aquí Lucas Alemán habla de esta teología del reemplazo.